Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internacional. Gràcies a la Fundació d'Investigacions Marxistes i a l'amic Iñaki Vázquez per la seva tenacitat en organitzar aquesta marató. Voy a seguir en castellano para facilitar las cosas a las personas que habéis venido de lejos. Desde que Salvador, Paco y un poco la celebración o el recuerdo de estos 20 años me han hecho volver una vez más a textos de Manolo y a tener que un poco responder a reclamos como el de hoy, me vengo ocupando de esta pregunta que os pongo aquí. Fue Manuel Sacristán el primer marxista ecológico postestalinista, que es una pregunta que digamos que me la ha encontrado de frente, más que planteada como tal, tratando estos temas. De modo que lo que quiero hacer hoy aquí, en el breve tiempo de que dispongo, es compartir con vosotros y vosotras un poco alguna respuesta tentativa a esta pregunta. Y para empezar necesito aclarar el sentido de la pregunta. Y necesito aclararlo porque entiendo que tal como a mí me viene y os la presento, puede fácilmente de entrada malinterpretarse, creyendo que estoy reivindicando para Manuel Sacristán alguna especie de primacía, algo así como si hubiera sido el primero en alguna especie de competición, cosa que conociéndole sería el colmo de los absurdos, sabiendo de quién estamos hablando. Estamos hablando de alguien, se ha dicho y se ha repetido estos días varias veces, ahora mismo se refería Joan Pellicer a esta entrevista, alguien que dice, que pensaba y a veces se soltaba y decía que él no se sentía un intelectual en este sentido. Un intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse, es un tipo que no se ha enterado de que uno muere e intenta ser célebre, intenta destacar. Esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto de su pertenencia a la clase dominante. Bueno, por tanto, nada más lejos, conociéndole y habiéndole leído y oído a veces cosas así, de establecer ningún tipo de presentación hagiográfica de Manolo en este sentido. El sentido de mi pregunta es, y tendría que ver un poco con lo que estamos haciendo esta tarde aquí. Es decir, incluso podríamos preguntarnos ante alguien que ha escrito eso, si tiene sentido que estemos aquí haciendo una especie de conmemoración, ¿no? Y el único sentido, desde luego, que tiene es en la medida en que nosotros y nosotras que estamos sentados aquí creamos que tiene alguna utilidad o algún goce para nosotros y nosotras hacer eso. Y entonces, en este contexto, mi pregunta es una pregunta heurística, es una pregunta que trata de alguna manera, ir un poco más allá, si me lo permitís, de puramente reiterar algo que es normal que hagamos cuando nos encontramos juntas, ¿no? Si miramos la lista de personas que estamos participando en estas jornadas hoy, casi todas, hemos sido personas que en algún momento de nuestra vida, en alguno de los muchos lados de la personalidad de Manuel Sacristán, hemos sido tocados en nuestras propias vidas por conocerle y nos ha dejado en nuestra vida una profunda huella. Y de algún modo es lógico que tendamos a reiterar, de alguna manera recordar, reproducir ese, digamos, recuerdo, eso que en historia llamamos pues una historia de événementiel, ¿no? de acontecimientos, de recuerdos. Pero debemos ser muy conscientes, creo, que esa huella que llevamos con nosotros, con nosotras, morirá también con nosotros.
Y si los que estamos aquí hoy creemos, como lo hemos manifestado y lo han manifestado muchas otras personas que me han precedido en el uso de la palabra, que de verdad lo que Manolo hizo y dijo puede seguir teniendo interés y utilidad para los que están ahora aquí y lo que vendrá y lo que está por venir, entonces creo que deberíamos tratar de ir un poco más allá, elaborar, por así decirlo, biográficamente aquellos recuerdos de una forma que puedan enlazar con las necesidades y sensibilidades de nuevas generaciones, reconstruyendo lo que podríamos llamar no exactamente una genealogía, sino una red de genealogías mucho más generales y abiertas que de alguna manera nos ayuden a situar a Manuel Sacristán en una corriente que todavía está vigente, que todavía tiene cosas importantes que decir a las gentes que vivimos o que vivirán los tiempos que todavía nos quedan por vivir nosotros y nosotras. Bueno, y dicho esto, hay que partir, creo, del hecho, el hecho indudable al que ya mucha gente se ha referido, de que Manuel Sacristán es mi intención. Mi intención, naturalmente, no es tratar de explicar el lugar de Manuel Sacristán en ese cruce de genealogías de las muchas caras y de la personalidad de Manuel Sacristán, sino solo unas pocas sugerencias de una parte, muy modestamente. Pero para esa parte es un hecho indudable que Manuel Sacristán inició una reflexión ecológica desde el marxismo cuando toda la izquierda social y política de aquí y del mundo era manifiestamente refractaria a esa visión. Esa, llamémosle anomalía o inadecuación, anticipación, como luego veremos, requiere, creo, una explicación. Y de hecho es el punto de partida para, de alguna manera, empezar a repensar la complicada historia de un socialismo ecológico que arranca desde la misma muerte de Marx en 1883 y por lo menos se cierra, por así decirlo, en un momento determinado que está marcando nuestras horas presentes con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Debo decir, antes de seguir, que rehacer una genealogía que tenga sentido para el futuro de lo que han sido las relaciones entre el desafío ecológico y la tradición socialista comunista, es una tarea que debería convocar, que debe convocar a mucha más gente que la que yo pueda ahora aportar, y en la que, por otra parte, esta mañana hemos tenido una presencia viva aquí. Joan Martínez Alier lleva ya muchos años trabajando en lo que podríamos llamar una genealogía más general de socialismo ecológico en el marco de las relaciones entre economía y ecología, y en este sentido su obra, la de Joan Martínez Alier, enmarca un poco necesariamente esta discusión, como otros autores como John O'Neill o John Bellamy Foster, aunque sean solo polémicamente, reconocen. Bueno, pues tal como Joan Martínez Alier nos ha recordado, el punto de arranque de esa historia en la que Manolo está es esa historia de desencuentros y encuentros entre marxismo y ecología. Arranca con el famoso desencuentro de Sergei Podolinsky, el ucraniano Podolinsky, con Marx y Engels, muy al final de la vida de Marx. Podolinsky había escrito un artículo en 1880 donde por primera vez hacía cálculos sobre el metabolismo social en términos energéticos, es decir, se ponía a hacer eso que esta mañana hablábamos del metabolismo social. Lo publicó en 1880, se lo mandó en 1882 a Marx. Marx le pidió opinión a Engels. Engels desautorizó este intento y Marx se murió por el camino sin, al parecer, puede que Foster dice que quizá aparezcan textos que todavía no conocemos, pero en cualquier caso, sin aparentemente decir nada concluyente al respecto. Martínez Alier, en sus primeros libros, y sobre todo en el más importante, La economía y la ecología, atribuyó aquel desencuentro a que Marx y Engels hubieran fundado su crítica al capitalismo en el desarrollo de las fuerzas productivas y en una noción del valor trabajo desconectada de los sistemas naturales, de modo que su propuesta de un comunismo de la abundancia resultaba inevitablemente contaminado por la ideología burguesa del crecimiento económico sin fin. Bien,
Aunque Manolo también volvió sobre esta cuestión, solo tenemos el guión que ha publicado Salvador López Arnal de una conferencia en México de 1981 y podríamos ahora ir a los detalles, que no creo que sea lo fundamental. Para mí la pregunta quizá más importante es, bueno, ¿y por qué Podolinsky fue en busca de Marx como abad, ¿no? Y eso, y tantas otras cosas, lo que nos recuerdan es lo que ya ha salido en estas jornadas, y es otro hecho indudable, y es que Marx, en el Capital y en otros textos, fue el primer científico social que introdujo el concepto de metabolismo social desde su conocimiento de las ciencias naturales de la época, como Marina Fischer-Kowalski, esta mañana citaba Joan Martínez Alier, Foster desde el marxismo norteamericano y tantos otros reconocen. Bien, este dato sorprendente, que Marx fuera el primero en reflexionar desde las ciencias sociales radicalmente en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, fue motivo, como sabéis, de las reflexiones de Sacristán sobre los atisbos ecológicos de Marx. Quizá cuando Manolo publicó eso, algunos leyeron eso tranquilizadoramente diciendo, bueno, claro, entonces Manolo nos dice, eso ya lo había dicho Marx, pero lo que estaba intentando decir Manolo era algo muy distinto. Él se planteaba las razones por las que generaciones y generaciones de marxistas y marxólogos pasaron sobre estas páginas sin ni siquiera darse cuenta de lo que decían. Y también se interrogaba sin tapujos por ese silencio al que metió el dedo en la llaga Joan Martínez Alier, que llevó a ese desencuentro, digamos, entre Podolinsky, Engels y quizá también Marx. Y está claro que su respuesta fue, no porque no vieran la fractura metabólica que el capitalismo estaba produciendo con los sistemas naturales de la Tierra, no le dieran importancia. Lo vieron, y Marx lo vio, con una radicalidad sorprendente. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió que, de alguna manera, y utilizando otra expresión de Manolo Sacristán, había una inhibición metodológica, había una barrera a partir de ahí, de alguna manera, hacer de eso un dato fundamental para la actuación política inmediata. Y esa inhibición era, como argumentó Manuel Sacristán, y creo que, por ejemplo, Foster todavía no ha entendido, era el sustrato hegeliano. Era el hecho de que aquello en lo que Marx y Engels habían fundado toda su vida, como se ha recordado también en estas jornadas, no solo en una etapa, su reflexión les inducía a adoptar una actitud entre fatalista, determinista y en parte teleológica hacia la historia, lo cual no deja de ser sorprendente, precisamente por la fertilidad historiográfica de la obra de Marx, pero les dejaba en una actitud en la que eso ya lo resolvería la historia, eso ya lo diría la historia, ya lo arreglaría la historia. Cuando llegara el momento, el comunismo resolvería eso, y cómo debería hacerlo, esa pregunta de ¿y eso cómo se hace?, ya lo diría la historia. Por tanto, Hegel fue a la vez uno de los fundamentos básicos y la barrera principal del pensamiento de Marx para desarrollar lo que había sido su gran atisbo ecológico. Lo cual encierra una lección para cualquiera, porque significa simplemente que las mismas herramientas que empleamos cualquiera de nosotros para entender el mundo también limitan inevitablemente nuestra capacidad de visión sobre él en algún momento, en algún punto. Pero entonces, si Sacristán tenía razón en este diagnóstico, aparece una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿y por qué aquel bloqueo continuó siendo una barrera también para sus seguidores y también durante tanto tiempo? Y yo creo que aquí hay una de las claves de esa historia, de esa genealogía por reconstruir, de la que Manolo pasa a ser un nódulo fundamental. Porque significa que los seguidores de Marx siguieron manteniendo esta actitud teleológica hacia la historia, que en definitiva, por muy laica que fuera, incluso por muy descreída o atea que fuera, en el fondo significaba adoptar una actitud de Dios proveerá, la historia proveerá, en algo que se parece mucho a decir Dios dirá. Y esa actitud, que en el fondo acababa siendo, criticando justamente el utopismo,
extraordinariamente milenarista, extraordinariamente quiliástica, es la que Manolo Sacristán rompió, se apartó decisivamente cuando en el primer número de la revista Mientras Tanto invirtió radicalmente, ya antes, pero quizá en este texto, en la Carta Fundacional y en las jornadas sobre ecología y política de Murcia, invirtió los términos de la cuestión haciéndose la pregunta siguiente: ¿qué sociedad de productores asociados, esa de la que hablaba Marx en El Capital, qué sociedad de productores asociados, qué comunidades amigas de la tierra podrían fundarse sobre un ruidoso estercolero químico, farmacéutico y radioactivo? La conclusión de la inversión es: hay que luchar primero para evitar a toda costa una devastación ecológica irreversible a escala humana, si queremos que exista la posibilidad misma de organizar conscientemente una humanidad justa en una tierra habitable, capaz de rehacer y mantener, como Marx planteó en El Capital, un metabolismo sostenible con la naturaleza. Es decir, simple y llanamente, para que el socialismo pueda seguir teniendo alguna posibilidad. Y si Sacristán estaba en lo cierto en este diagnóstico, en este punto, entonces hay algo muy interesante ahí. Significa que inevitablemente, cuando llegara la hora de la revolución, es decir, cuando la revolución no fuera una perspectiva lejana a la que llegaría algún momento, sino llegara la hora, estuviera delante, de alguna manera tenía que volver a reaparecer ese problema. Y en efecto, creo que podemos afirmar que eso es lo que ocurrió. Y al hacerlo estamos empezando a releer la historia, nuestra historia de nuestra tradición con otros ojos. Ya Joan Martínez Alier señaló que Bukharin, Nikolai Bukharin, en las obras que entonces se conocían, había retomado el concepto de metabolismo social. Y también había señalado, como lo ha hecho esta mañana todavía con mayor énfasis, hacia otro autor, Otto Neurath, quien en las discusiones con economistas liberales, ultraliberales, con Mises, Hayek, etc., sobre el cálculo económico en una economía socialista, ya había dicho, intuido o formulado muchísimas cuestiones de una rabiosa actualidad desde el punto de vista de la economía ecológica. Justamente los libros que ahora estamos leyendo, recibiendo, por ejemplo, el libro que tenéis ahí fuera y que os recomiendo vivamente, si no lo habéis leído, de la ecología de Marx, de John Bellamy Foster, nos está desvelando cosas nuevas, por ejemplo, de Bukharin y del enorme papel que podía haber jugado Bukharin en aquel momento. Cosas que no se sabían entonces, pero era interesante recordar que en un texto del 72, Manuel Sacristán había hecho una pregunta impresionante, premonitoria también de muchas cosas que ahora están en el tintero. ¿Qué ha dicho, se preguntó Sacristán, y hecho Bukharin en los casi 10 años que van desde su derrota en el gran debate bolchevique y su asesinato en 1937? Bueno, esta pregunta no la podía contestar nadie entonces, luego vino la biografía de Cohen, bastante mejor, pero finalmente ahora Foster nos explica que en la caja fuerte de Stalin, abierta por, bueno, supongo que por otros, pero finalmente sacada a la luz por el secretario de Gorbachev, ha aparecido un manuscrito que todavía no he tenido ocasión de leer porque no lo encuentro todavía en ninguna edición disponible, llamada Arabescos Filosóficos, donde, al decir de Foster, esperando la muerte y para combatir la desesperación, Bukharin se puso a escribir sobre economía y ecología, y donde justamente el centro de su análisis era retomar en los planteamientos de Vernadsky, a los que también se refería esta mañana Joan Martínez Alier. Vernadsky, recordad, publicó La biosfera en 1926 en la Unión Soviética, para repensar justamente esta cuestión. También nos recuerda, y para mí ha sido otro descubrimiento gracias al libro de Foster, que en esos mismos años tenemos otra figura, Christopher Caldwell, en realidad Christopher St. John Spring, un comunista inglés que murió en la batalla de Jarama luchando con las brigadas internacionales en España, con solo 29 años, quien en una obra evidentemente muy inicial, muy heterodoxa, muy interesante y a la vez por hacer, y que quedó truncada con su muerte, hay una serie de chispas interesantísimas que recordar. Por ejemplo, y diré solo dos,
la idea de que su idea, que está traducida al castellano, por cierto, en la agonía de la cultura burguesa, su idea de que lo peor del capitalismo, decía Caldwell, es que ha expulsado la ternura de las relaciones sociales. O, por ejemplo, su idea de que la sociedad, era una definición, ¿no?, de sociedad. ¿Qué es la sociedad? Decía Caldwell, la sociedad es el metabolismo económico asociado con el amor. Pero el amor en sentido total, el amor sexual también, con la sexualidad. Porque es el amor y la sexualidad, decía él, quien construye nuestra humanidad, nuestro ser humano, nuestra civilización. Bueno, yo creo que aquí también hay un hilo del que tirar. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es mucho más que solo, estrictamente, los flujos metabólicos energético-materiales con la naturaleza, aunque también. Bueno, entonces yo creo que Neurath, Bukharin, Caldwell, con ese eslabón perdido del comunista verde William Morris y otros que podamos poner, demuestran lo que de alguna manera Sacristán había sugerido con sus atisbos, a saber, que cuando la revolución estuviera cercana el problema tenía que volver otra vez, que esa era la idea de Marx. Y efectivamente ocurrió. Entonces la pregunta es, ¿y cuál fue el segundo motivo que abortó este replanteamiento en la tradición socialista y marxista en particular, comunista en particular, de la cuestión ecológica? La respuesta es obvia. La respuesta es el asesino de Bukharin y también los censores que censuraron y luego incluso denunciaron por desviacionista la obra de Caldwell en el Partido Comunista Británico. Es el estalinismo, sin duda. Pero y antes de seguir, debo decir, y por eso he puesto esa imagen que tienen ustedes aquí, la genealogía que he puesto antes, y es solo una propuesta para trabajar, es una genealogía obviamente masculina, y además europea, eurocéntrica. Por tanto, necesitamos otras genealogías, otros puntos de enlace, de ir enhebrando ideas que nos permitan pensar esos problemas y dejarlos en un punto de elaboración para el futuro. Y es ahí donde he dicho, hay que pensar en otras genealogías. Yo no voy a hacerlo, pero simplemente hay otras líneas que pueden enlazar, por ejemplo, miradas femeninas. Siguiendo con el estalinismo, el paréntesis estalinista. Yo creo que todavía nos cuesta en el fondo, hacerse a la idea de lo que ha significado esa losa, de cómo ha penetrado y cómo penetró en los poros de toda una generación en el marco de la Guerra Fría. Quizá Thompson nos ayuda a entender una parte de eso. Thompson ha considerado a Caldwell uno de sus principales maestros. Y para simplemente poner un ejemplo de eso, muy simple, pero creo que muy llamativo, ¿no? Nadie dudará que del marxismo llamado occidental de la época que estamos hablando, de ese paréntesis, el grupo de historiadores marxistas del Partido Comunista Británico fue uno de los núcleos más intelectualmente potentes, más creativos, que nos ha dejado una obra más interesante. Sin embargo, y uno de ellos es, esta mañana hablaba de él críticamente y creo que con razón en muchos aspectos, por lo que voy a decir precisamente, Joan Martínez Alier, es Erich Hobsbawm. Pues bueno, en sus memorias, que se titulan justamente Tiempos interesantes, hay ese paso que a mí me llamó mucho la atención. Hobsbawm explica que él, y de hecho todo el subgrupo, renunciaron a hacer historia contemporánea después de un intento colectivo de hacer una historia del movimiento obrero y el laborismo en Inglaterra y encontrarse con que las presiones de la dirección del Partido Comunista, de los censores, era tan grande que no les dejaban trabajar en paz. Y entonces llegó a la conclusión que para que les dejaran trabajar en paz había que terminar su historia en 1914. Y efectivamente, la obra más importante de Hobsbawm, como sabéis, es la historia del siglo XX, pero no la publicará hasta 1994. Claro, entonces llego a lo que me parece el punto principal y cómo Manolo se situó en el cierre de ese largo paréntesis del estalinismo. Porque comparemos lo que nos cuenta Hobsbawm
Y lo que todavía hace en el fondo, porque la historia del siglo XX al final dice algunas cosas sobre ecología, pero estoy de acuerdo con Joan Martínez Alier, que es un gran libro de historia del siglo XX, pero que todavía le falta esa perspectiva. Y si se quiere tener una buena perspectiva del siglo XX, hay que leer este libro junto con el de John McNeill, Algo nuevo bajo el sol, que es una historia medioambiental del siglo XX, porque no está en Hobsbawm, todavía ahora. Bueno, mientras Hobsbawm, por tanto, hacía eso, mientras todo el grupo de los mejores pensadores, los más creativos, no razonaban sobre la propia historia contemporánea del siglo XX, tenemos, por ejemplo, a un autor que sin duda influyó, seguro, mucho, en la transformación de lo que eran sus intereses, sus intereses ambientales en ecologismo político de Manuel Sacristán, que es Barry Commoner. ¿Y Barry Commoner qué hace? ¿Qué hacían en el círculo que se cierra en 1971? Leer la historia del siglo XX en términos de un socialista americano a su aire que había leído a Marx y un ecólogo en términos de metabolismo social. Bueno, eso es entonces lo que nos permite llegar al final, me permite llegar al final de mi sugerencia. Para volver a retomar ese lugar tan fundamental y a la vez perdido que había tenido en la reflexión de Marx la ecología y el metabolismo social, había que colocarse, por así decirlo, había que adentrarse anticipadamente en un horizonte cultural verdaderamente post-estalinista. Y eso es lo que Manuel Sacristán consiguió hacer, junto con Wolfgang Harrig, mucho antes que nadie en su tradición. 3 lustros, por lo menos antes, de que apareciera con la fundación por James O'Connor de Capitalism, Socialism and Nature, de un marxismo ecológico internacionalmente reconocible como tal. La pregunta es, bueno, ¿y cómo pudo hacer eso? Esa ya es una pregunta biográfica. Pues porque, como dice esa frase que Elena Grau, tomándola de Virginia Woolf, aplicó a Giulia Dinolfi, eran gente que vivían en presencia de la realidad. Y para decirlo también con una frase de un texto privado, digamos, escrito para ella de Giulia Dinolfi, que pensaba de una vez, no utilizaba ideas. Y por tanto lo dejo aquí, porque se me ha acabado el tiempo y porque me aplico el cuento, pero ya como un homenaje casi personal a Paco Fernández Buey, que esta mañana nos pedía que por favor pusiéramos fotografías del último Manuel Sacristán que nos remitan a 2 palabras que él ha utilizado, alegría y esperanza. Pues me he permitido traer esta aquí, que da testimonio de que efectivamente también Manolo siguió luchando hasta el final de su vida, combinando sin duda el pesimismo de la inteligencia, pero con tenacidad, con alegría y con esperanza, y que eso es lo que de alguna manera nos lleva también a nosotros a estar aquí y a tratar de explicar al mundo y a los demás el lugar que él tuvo y todavía mantiene en esa genealogía o en esas genealogías que nos permitan de alguna manera dar instrumentos a quienes ante chistes como ese del roto seguimos luchando por una humanidad justa en una tierra habitable. Gracias. Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società, nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale,
l'uomo all'uomo farà, e l'internazionale fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.